Bien, intentaremos hacer un comentario breve, probablemente con algunas posteriores repercusiones en hacer otros comentarios. Esperemos que este sea el primero, si Dios quiere. Respecto de Monseñor Munilla y su análisis al catecismo de la Iglesia Católica, catecismo de nuestro Papa Benedicto XVI, que como sabemos él hizo un compendio del Catecismo Mayor de San Juan Pablo II, en el cual él trabajó, Benedicto XVI trabajó como cardenal Ratzinger, eh, muchísimo, o sea, él es básicamente diríamos, el coautor de ese catecismo de 1992, si no me equivoco, de San Juan Pablo II. Y estando eh, aún con vida nuestro Papa Juan Pablo II, le comenta la necesidad de hacer un catecismo como siempre han sido los catecismos. O sea, un libro portable, de bolsillo, que lo pueda entender cualquier persona, porque es para enseñar a personas principiantes, para eso es un catecismo, y no solo un libro donde queden guardadas como depósito de fe, que muy bien está muy bien hacerlo, pero como catecismo es muy incómodo el libro de San Juan Pablo II porque es muy grande y es muy las respuestas son muy largas, entonces eso genera más preguntas. Entonces eso para un catequista realmente ha llevado al desuso, al abandono de usar el catecismo para hacer catecismo. Entonces, para catequetizar. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Ocupan unos libros que son como libros escolares, libros de colegio, de escuela, que en realidad no son catecismos, son opiniones sacadas de por aquí, de por allá. Entonces, volviendo al punto, revisando los comentarios de Monseñor Munilla a su lectura del catecismo del año 2005, que es el catecismo más actual de la Iglesia Católica, hecho por Benedicto XVI, me llama fuertemente la atención algunos comentarios que hace en algunos puntos en el comienzo que resultan un tanto incómodos eh, para la fe católica. Y veamos, por ejemplo, cuando, por ejemplo, en el catecismo, en compendio, se habla acerca del Padre, cuando se habla acerca de las fórmulas de fe, por ahí por el numeral 31, y menciona el Padre Nuestro, que también está relacionado al numeral 46, que dice que habla de cuando nuestro Señor Jesucristo nos acerca al misterio del Padre. Monseñor Munilla se mete en el tema que realmente no es necesario meterse, que es el tema de hablar de un supuesto género de Dios. O sea, ahí hay
un lío que no existe en el fondo y que genera confusión. Cristo nos dejó muy claro que Dios es Padre. Punto. Y cada vez que hablamos de Dios, decimos nuestro Padre, Padre nuestro. Y con eso es suficiente. Por lo menos a nivel catequético. Pero si a eso se le añade empezar a hablar de, entre comillas, el género, ahí se genera una confusión. ¿Por qué? Porque en realidad el género no existe y siempre va a generar confusión meterse en algo así con una palabra que no existe. Lo que existe es la sexualidad de las criaturas. Las criaturas son de sexo masculino o femenino, y punto. El género es un constructo del siglo XX que los teóricos neomarxistas desarrollaron como una estrategia para decir que hay dos niveles, que uno es el género, que es cultural, que las personas se comportan masculina o femeninamente según cómo se críen culturalmente, y que otra cosa distinta es su sexualidad que Dios le dio como criatura. Me explico nuevamente. Los teóricos, los intelectualoides del siglo XX inventaron la palabra género aplicada a y para suplantar la palabra sexualidad, para crear una ficción que le llaman género, que sería cultural. Que una persona sea hombre o sea mujer sería algo cultural, no definido por su sexualidad, que es la criatura tal como es, como Dios la mandó al mundo. El género está ligado, pertenece a la teoría del género. Cuando se ocupa la palabra género, se está haciendo cómplice de la teoría del género. Nosotros no podemos validar esa palabra, a pesar de que está muy difundida, porque la han metido por todas partes, por la publicidad, por las películas, por la política, por las leyes, por todas partes han metido esa palabra, en la educación, para qué decir, en los colegios, en las universidades, en todas partes, en los trabajos. Ya no se ve la palabra cuando hay que marcar, por ejemplo, en un trabajo, antes decía sexo, masculino, M o F. Ahora le ponen género. Eso es una falacia, es una mentira del maligno, de la cual nosotros no podemos ser cómplices. Nosotros no usamos la palabra género, porque es una mentira. Es una falacia, es una falsa doctrina cuando se pasa a la Santa Iglesia. La Santa Iglesia debe sacar eso de su lenguaje. ¿Por qué? Porque género se dice de otras cosas, se dice de las palabras, no de las criaturas. Una palabra tiene género masculino, femenino, neutro. Una palabra. Eso se llama género gramatical. Si la palabra padre es masculina, es porque la palabra padre es masculino. Es en masculino y se dice en masculino, por lo tanto, exige que se diga el padre y no la padre. Es para ordenar la gramática, no para hablar de las criaturas en su consistencia biológica, ni cómo han sido creadas ni enviadas al mundo. Eso es una
no se puede meter de una cosa que viene de la lingüística, de la gramática, meterla en cómo están hechas las criaturas compuestas en su intimidad. En síntesis, género es una forma de decir que lo que realmente, verdaderamente se llama sexualidad, no sería algo definitivo, real, claro, transparente, sólido, como todo lo que Dios ha hecho en su creación, sino que sería algo cuestionable porque sería cultural y sería decisión de la cultura que queda a elección de cada persona, cada individuo, elegir su género. Conlleva a eso, porque lo relativiza. Al volverlo algo cultural, significa que está en manos del hombre y que el hombre lo ha creado, por lo tanto el hombre puede deshacer y deshacer. Eso es la palabra género. Lo cual, como estoy explicando, es falso. Porque el género es gramatical. Pertenece a las palabras. Y cuando decimos padre, decimos el padre, es la palabra padre, es masculina. Por eso también puede variar, como he explicado otras veces, según los idiomas, porque son las palabras las que tienen género, no las criaturas. Repito, las palabras tienen género, no las criaturas. Por eso cuando decimos el sol es una palabra masculina. Pero si decimos en alemán die Sonne, es femenina. Cuando decimos la luna es una palabra femenina. La luna que está en el cielo no tiene sexualidad, ni tiene género, no tiene nada. Es la palabra la que tiene género. ¿Por qué? Porque pertenece a un orden gramatical, género gramatical, no se les olvide nunca eso, género gramatical. El género es gramatical. Y cuando decimos la luna, que para nosotros suena femenino, y la decimos en alemán, decimos der Mond. Y eso es masculino. O sea, en alemán se dice el sol, lo dicen como la sol en femenino, y la luna en masculino como el luna, lo dicen al revés que nosotros. Eso, por ejemplo, es para dar solo un ejemplo y demostrar que el género es de las palabras y no de las criaturas. Menos aún de Dios. O sea, eso es una, como diría un español, una chorrada. Es algo chapucero, no tiene sentido, es algo, no tiene sentido meterlo en sacarlo a colación, sacarlo a la palestra, como se dice, no es necesario ni siquiera mencionarlo, porque no tiene, porque es algo falso, segundo, porque genera confusión. Si estamos hablando de Dios, sabemos que es nuestro Padre y punto, se acabó. Padre, Hijo, Espíritu Santo, vamos a empezar a hablar de qué, de sexualidad, género, nada que ver, no tiene absolutamente nada que ver. Pero en cambio, lo que hace Monseñor Munilla es que cuando habla del Padre y el Padre Nuestro, se mete en el tema del género y se pone a decir que Dios no tiene género y bla 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 bla.
después trata de arreglarlo diciendo que eso no conlleva a lo que sí conlleva, como lo hemos visto en la Biblia del Padre Choquel, cuando si el que no lo crea, vaya a la Biblia del Padre Choquel, que es la Biblia del peregrino, Biblia del pueblo, le llaman, que el comentario que hace ahí en Mateo 6, si no me equivoco, cuando Cristo nos enseña la oración dominical, el comentario que se manda ahí, que es una bomba que pone ahí el Padre Choquel, ¿qué dice? Dice exactamente lo que Monseñor Munilla dice que no ocurre. Sí ocurre. Monseñor Munilla, sí ocurre. Lea la Biblia del Padre Choquel y se va a dar cuenta que sí ocurre, que hay personas, incluso como el Padre Choquel, que están haciendo una Biblia y que se llevan un Nihil Obstat, se llevan un imprimatur y se difunde a nivel mundial, diciendo que se puede decir madre en vez de padre, lo cual es una falta tremenda, es una blasfemia completa. Así que ahí mucho cuidado con eso. Cuando hablamos de Dios, no nos metemos en cosas que son de las criaturas. Porque sería lo mismo que empezar a decir si acaso tiene dos brazos o tiene dos piernas o qué, ¿quién les importa? Esas son cosas de las criaturas. No son cosas de Dios. Si van a hablar de Dios, hablen de Dios. Y lo que sabemos de Dios es bastante limitado. Limítese a lo que sí sabemos de Dios. A la Trinidad, a la omnipotencia, a la omnisapiencia, a los trascendentales, a lo bueno, lo bello, lo verdadero. Esas cosas, cuando hablamos de Dios, tienen sentido. Pero no mezclarlo con cosas de las criaturas ni cosas culturales de modas neomarxistas que no vienen al caso, porque generan confusión. Eso respecto de ese punto. Ahora, del punto del tema del Padre. Respecto de otros puntos. Déjenme encontrarlo aquí en el catecismo. Bien, la creación del mundo. Esto parece que ya es la segunda parte. Sí, numeral 54. ¿Cómo ha creado Dios el universo? Ex nihilo, de la nada. En este caso, en ese punto, Monseñor Munilla se atreve a decir que Dios no ha hecho su creación completa, que está incompleta, y que son las criaturas las que tienen que completarla. Vaya. Después lo intenta arreglar diciendo que la creación es perfecta. Bueno, ¿es perfecta o no es perfecta? Porque si es perfecta, es perfecta. Perfacere. Está hecha. Está completamente hecha. Si no, Dios no habría dicho cada día, a medida que la iba haciendo, y vio que era bueno, hasta que creó todo, y ya todo quedó completo, y dijo, y vio que era muy bueno. Ahí está la creación completa. Y si el ser humano tiene que vérselas con el mundo, y no le queda todo dado de una manera como en el paraíso, es por el pecado. No es porque la creación
esté incompleta y el hombre tenga que trabajar y hacer cultura para poder completar el plan divino. No, eso viene del pecado, porque la creación original es perfecta y completa, porque perfecto significa completo, es sinónimo. Así que decir que está incompleta y que las criaturas tienen que completarla es fuera de línea, completamente desviado de la sana doctrina. Entonces, de ahí, no recuerdo si en ese numeral o en otros, cuando destaca el tema de la libertad, empieza a hablar de la libertad, del amor, queda como a un borde de hablar de libertad, igualdad y fraternidad, porque empieza a hablar de la libertad, el amor y ocupa otra palabra que en este momento no recuerdo bien. Que sería, ocuparía el lugar de la igualdad, la verdad. Libertad, verdad y amor, dice. A ver, verdad, por ejemplo, Santo Tomás de Aquino dice, la verdad es adecuación del intelecto a la cosa, entre la cosa y el intelecto, adequatio intellectus et rei. Ahí hay una igualdad. Verdad e igualdad. Hay lugares donde sí están relacionados. En los principios de identidad. Por lo tanto, decir libertad, verdad y amor podría traducirse como libertad, igualdad y fraternidad. Eso queda en el aire. No voy a profundizar ahí porque el que tenga oídos que escuche. El problema, como les decía, de fondo ahí es el tema de no considerar que la creación está completa, que es perfecta, y que si las criaturas tienen que vérselas con el mundo y desarrollar cultura es por el pecado. No es para acabar el plan de Dios que haya quedado incompleto. Así que también cuidado con ese punto. Respecto de otro punto que colinda con él, con ese, está el tema de cuando en el numeral 52 se dice ¿quién ha creado el mundo? Cuando Monseñor Munilla habla de la creación, dice, toma la frase bíblica, en el principio Dios creó el cielo y la tierra. En el principio Dios creó el cielo y la tierra. Y fíjense lo que dice a continuación. Monseñor Munilla dice lo siguiente: que Dios haya creado la tierra es aquí donde vivimos. Y que cuando dice creó los cielos, al principio creó el cielo y la tierra, perdón. Y que cuando creó el cielo es el reino. A ver, perdón, Dios, al principio Dios creó el reino y la tierra. ¿Eso es lo que dice el Génesis? O sea, el reino de Dios tiene es creado.
¿El reino de Dios en el cielo es creado? ¿Es criatura? ¿Y tiene un principio? El cielo, donde está el trono de Dios y nuestro Señor Jesucristo sentado a su diestra, ¿no es eterno? ¿Lo creó al principio con la tierra? No, 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 no. Perdóneme, Monseñor Munilla, ahí hay un error grave también. Porque cuando en el Génesis dice, al principio Dios creó el cielo y la tierra, ese cielo es el cielo que vemos y la tierra que vemos. Obviamente, porque esas son creadas. Pertenecen a las cosas. No son sobrenaturales, no son metafísicas, no son espirituales, son cosas. Los cuerpos celestes, el sol, la luna, las estrellas, ahí están en el cielo, ese cielo. Y eso implica todo lo que veamos en el cielo, todas las estrellas, es decir, el universo entero. ¿Se comprende? Al principio Dios creó el cielo y la tierra. Eso es equivalente a decir que Dios creó todo lo que vemos en el cielo, creó el espacio del cielo y la tierra, lo de arriba y lo de abajo, y luego fue poniendo los cuerpos celestes. ¿Se entiende eso? Pero eso no tiene nada que ver con el reino. Dios no esperó hasta crear la tierra para tener el reino. O si no, ¿dónde estaba Dios cuando creó los ángeles? Porque los ángeles fueron creados antes de la creación del cielo y la tierra. Cuando Dios crea las estratias, los ejércitos, Dominus Deus Sabaoth, Señor Dios de los ejércitos, de ángeles, ¿dónde estaba? Bueno, ese es su reino. Y existía antes que la tierra y el cielo que nosotros vemos, que son cosas físicas. Incluso la luz también es física. Las ondas electromagnéticas también son físicas. Por si a alguno le queda la duda de que físico sea algo material duro. No, también puede ser sutil. Físico también son las energías también son físicas y se pueden medir. Entonces ahí hay otro punto, un desliz, digamos, un desliz bastante grave. Dios creó el cielo y la tierra. Entonces, ¿cuál cielo? Ese cielo, el que vemos. ¿Y qué hay en el cielo? En el día vemos el sol, vemos las nubes, y en la noche vemos la luna y vemos las estrellas. ¿Y qué son las estrellas? Todas las galaxias, el universo entero. Y todo eso está en ese espacio llamado cielo. Y eso no es el reino. Así es que, de momento, vamos a dejar el comentario hasta ahí.
Y si Dios quiere, en la medida en que sigamos revisando, iremos haciendo otros comentarios. Eso de momento, hermanos, para que tengan eh, cuidado con esos puntos. Un abrazo en Cristo con María y nuestro Señor, que Dios les bendiga.